Informe del ejercicio económico financiero que se extiende desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, en cumplimiento del artículo 142, inciso séptimo de la Constitución Provincial. Se expresa seguidamente el examen del resultado financiero consolidado de la Administración Pública No Financiera Provincial, Administración Central, organismos descentralizados, instituciones. Ingresos totales, 1.742.223.915.059 pesos con 7 centavos. Conformados por ingresos corrientes, 1.737.108.517.650 pesos con 82 centavos. Ingreso de capital, 5.115.397.408 pesos con 25 centavos. Menos erogaciones totales, 1.694.293.081.181 pesos con 97 centavos. Conformados por erogaciones corrientes, 1.385.193.145 pesos con 57 centavos. Erogaciones de capital, 300.067.888.135 pesos con 70 centavos. De la confrontación de ingresos totales y erogaciones totales surge un resultado financiero superavitario de 48.833.877 pesos con 80 centavos. Señores diputados y diputadas, en cumplimiento de los prescritos en nuestra Constitución, venimos a informar a esta honorable legislatura y al pueblo de Formosa sobre las políticas y los resultados de la gestión gubernamental. Es una realidad que la marcha de todo gobierno provincial está fuertemente impactada por el contexto nacional y a su vez, por lo que ocurre a nivel global. Los acontecimientos del último año han dejado en evidencia que vivimos en un mundo cada vez más desigual, más inhumano y más violento. La tercera guerra mundial en cuotas que advirtió el Papa Francisco se está haciendo realidad. Al conflicto de Rusia y Ucrania, que se extendió a toda la OTAN, se sumó en último año la cruenta escalada de violencia en Medio Oriente, con más de 50.000 víctimas civiles, incluyendo niños y niñas. La Argentina tiene una larga tradición pacifista en política internacional. Por eso este motivo resulta inexplicable que el actual presidente, con sus posicionamientos personales, nos involucre en conflictos ajenos al interés nacional. Al mismo tiempo, paradójicamente, cuando está en juego la soberanía de nuestro país, aplica políticas de entrega que nos hacen retroceder a un pasado colonial. Se debilita la soberanía nacional cuando se entregan al extranjero nuestros recursos estratégicos como los minerales, la reserva en oro, el petróleo, el agua, y ni hablar de la entrega de la hidrovía Paraguay-Paraná
por donde sale el 80% de la riqueza argentina. No podemos permitir este desguace. Nuestra patria no es una sociedad anónima que se pueda privatizar ni vender. Mientras nos distraen con circos en las redes sociales, lo que está verdaderamente en juego es si vamos a seguir siendo argentinos o no. La excusa del presidente para entregar la soberanía del país es la supuesta defensa de la cultura occidental. Yo digo no. Lo que tenemos que defender es la cultura argentina, nuestra propia identidad y valores. Debemos ser nuevamente faro de dignidad en América y no el patio trasero de ninguna potencia. Esta vergonzosa sumisión echa por tierra 200 años de lucha de nuestro pueblo. Traiciona el legado de San Martín, Belgrano, Güemes, los caudillos federales y de los grandes líderes del campo nacional y popular como Rosas, Irigoyen y Perón. Justamente, Perón advertía que la deuda es una forma moderna de dominación de los pueblos. Por ello, la independencia económica es un presupuesto de la soberanía política de la nación. La gestión libertaria, en cambio, elige el camino iniciado por la dictadura militar, copiando el plan de Martínez de Hoz. La nueva deuda tomada por este gobierno para sostener su modelo económico inviable ya asciende a más de 97.000 millones de dólares. Quienes tenemos memoria recordamos cómo terminó aquel plan de 1976, al igual que cada uno de los experimentos neoliberales en la Argentina. Ya podemos ver los primeros síntomas de este inevitable derrotero. Desde el inicio de la gestión libertaria, la producción industrial se derrumbó 9,4%, la construcción 27%, siendo los peores números desde la crisis del 2001. Asimismo, cayó la actividad económica y aumentó la desocupación. Se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, a lo que debemos sumar 144.000 en el sector no registrado. El gobierno nacional decidió que el ajuste lo paguen los trabajadores, los jubilados y las provincias. El poder adquisitivo de trabajadores de menores ingresos cayó 19% en términos reales, mientras que las jubilaciones mínimas nacionales lo hicieron en más del 30%. Como consecuencia directa de esta situación, el consumo cayó en la Argentina más del 10% interanual y la pobreza subió el 11,3%. Hay que decirlo con todas las letras. Este enorme perjuicio al pueblo argentino fue posible por la complicidad de legisladores nacionales y de gobernadores que mandaron a votar normas que facilitan el desguace del Estado, retroceso en materia laboral y previsional, así como la entrega de recursos estratégicos del país. Debemos tener memoria, porque este año muchos de esos legisladores y dirigentes van a presentarse pidiendo el voto como defensores del pueblo cuando son cómplices del daño que producen las políticas nacionales. Así como defendieron a De la Rúa y a Macri, hoy se disfrazan de libertarios. Pero la libertad que ofrecen tiene la misma legitimidad que la criptomoneda del presidente. Es una estafa, un engaño que esconde la explotación del más débil por el más fuerte. Es la ley de la selva. La mejor respuesta frente a esta inmoralidad es la justicia social. Sobre ella se sostienen la educación pública, la salud pública, la universidad gratuita y políticas sociales.
Es la base de todas las herramientas que un gobierno justo debe poner al alcance del pueblo para brindar igualdad de oportunidades. La justicia social es la verdadera libertad. Esto es lo que está en peligro en nuestra nación. En lugar de un gobierno justo, lo que tenemos es un topo que vino a destruir el Estado argentino, en palabras textuales del actual presidente. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Esta política de destrucción nacional generó un retroceso en todos los sectores, públicos y privados, que es muy difícil de mitigar para las provincias. En Formosa contamos con una gran ventaja. Tenemos modelo político con planificación, previsibilidad y experiencia en superar tiempos difíciles. Es el proyecto que nos permite transformar a la provincia y que se fortaleció con la unidad del pueblo a lo largo del tiempo. Hoy el modelo formoseño está más fuerte que nunca. Con esta firmeza estamos dando respuesta a las políticas de ajuste que afectan a la comunidad formoseña. Ejemplo de ello es la motosierra libertaria sobre el salario docente, que eliminó los rubros incentivo y conectividad. Tomamos la decisión de sostener con fondos propios lo que la nación les quitó. Hemos destinado para ello 11.300 millones de pesos del Tesoro Provincial durante el 2024. Además de reparar este año, tomamos otra medida muy importante. Me refiero a la creación de un nuevo rubro llamado complemento docente por servicio, que significó una importante inversión que superó a los 20.000 millones de pesos el año pasado. El gobierno libertario es fuerte contra los más débiles y es servil con los más fuertes. Solo así se comprende la motosierra sobre la comida de los niños en edad escolar y de las comunidades indígenas. Ante este inmoral de financiamiento, el gobierno provincial destinó más de 25.000 millones de pesos para sostener a los comedores escolares, a los módulos alimentarios aborígenes, y de esta manera afianzamos la seguridad alimentaria de niños y niñas y adolescentes de todos los niveles y modalidades educativas, así como 26.000 familias de todas las comunidades indígenas. La inversión total que realizamos en nuestras políticas nutricionales superó los 40.000 millones de pesos el año pasado. Se incluye aquí el financiamiento del Plan Nutrim, que beneficia a más de 18.500 familias que reciben producto de las chacras de los paiperos. A su vez, el programa Soberanía Alimentaria llevó a 19 localidades alimentos de calidad y con precio justo para productores y consumidores. Es muy importante que el pueblo conozca un dato clave. El perjuicio económico que el gobierno nacional le produjo a Formosa supera los 200.000 millones de pesos en el último año. Es necesario dimensionar el enorme daño de esto que significa para todos los formoseños y formoseñas. Vivan donde vivan y piensen como piensen. Esta cifra incluye la deuda previsional que tiene por ley el gobierno con las provincias, que no cedimos nuestra caja e igualmente aportamos al régimen nacional. Para cubrir ese desfinanciamiento tuvimos que invertir 147.222 millones de pesos, garantizando el pago de jubilaciones sin afectar a los beneficiarios. También el gobierno libertario se quedó con recursos que por ley corresponden a las provincias, como ocurre con los pagos comprometidos en el consenso fiscales, en el FONIT,
el impuesto a los combustibles, que financiaba los subsidios al transporte público de pasajeros y obras viales. Por estos rubros, Formosa perdió 50.000 millones de pesos durante el año pasado. Aclaro que el gobierno nacional sigue quedándose aún con esta recaudación que no le corresponde. A pesar del ajuste brutal, del incumplimiento de sus obligaciones y de la apropiación de fondos de las provincias, el gobierno libertario no puede mostrar superávit genuino. Tienen que echar mano a mucha contabilidad creativa para ocultar el déficit que producen los intereses de la deuda que están emitiendo. Lo que no pueden lograr los aspirantes al Premio Nobel de Economía, lo pudimos resolver aquí hace mucho tiempo. Habiendo recibido una provincia deficitaria y endeudada, hoy alcanzamos 23 años consecutivos de superávit genuino y una Formosa desendeudada que cumple con sus obligaciones. Logramos que las cuentas cierren porque somos responsables y cierran con el pueblo adentro porque somos peronistas. Esta forma nuestra de ser, de pensar y de actuar se traduce en políticas concretas desde nuestro gobierno. Por eso, ante la retirada del Estado Nacional, nosotros respondemos con un Estado presente. Acompañamos con políticas específicas a la primera infancia en su desarrollo integral, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las juventudes, a las mujeres, su rol protagónico en la comunidad. En los tiempos más difíciles, la mujer formoseña nunca bajó los brazos y demostró verdadera guardiana del bienestar de su familia y de la comunidad. Confío plenamente en ustedes. Con su sensibilidad y fortaleza, somos capaces de superar cualquier adversidad. Cuidar de las familias formoseñas también implica para nosotros protegerlas de las medidas libertarias más dañinas como ocurre con los tarifazos. No me voy a cansar de repetirlo. El responsable de los precios de la energía en la Argentina es el gobierno nacional. Esto es así por ley, a pesar de la campaña de desinformación que siempre tratan de instalar sus cómplices locales. No es casualidad que discutamos este tema cada vez que tenemos gobiernos antipopulares en la nación. Al igual que hizo el macrismo en su momento, la actual gestión libertaria incrementó los precios de generación, potencia y transporte de energía hasta 3.662%. Esto quiere decir que se multiplicó por 37 lo que se pagaba antes por estos conceptos, al mismo tiempo que recortaron subsidio a la mayoría de la población. Frente a este brutal tarifazo, tomé la decisión de firmar el decreto para subsidiar el 100% del valor agregado de distribución de energía a más de 100.000 usuarios residenciales durante la temporada de mayor consumo. De esta manera, beneficiamos al 90% de los usuarios de medios y bajos ingresos en todo el territorio, con una inversión mensual superior a 1.400 millones de pesos de fondos provinciales. Con la premisa ideológica de poner al capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social, también afianzamos las políticas de fomento al sector privado, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, así como la defensa del poder adquisitivo de los salarios públicos. En este marco, durante el año pasado otorgamos un incremento salarial del 110% para el personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, así como un bono extraordinario de 700.000 pesos que pagamos en enero y febrero.
De esta manera, el salario promedio de los empleados públicos de Formosa se mantiene por encima de la media del Norte Grande, mientras que el haber mínimo de bolsillo que garantizamos es ampliamente superior al salario mínimo vital y móvil de 296.000 pesos dispuesto por el Gobierno Nacional. Con relación al sector privado, el año pasado implementamos el programa Capacidad Proveedora PYME, que benefició a 149 pequeñas y medianas empresas con proyectos de vinculación al sistema productivo local por más de 500 millones de pesos. Continuamos financiando proyectos productivos en los sectores agropecuario, industrial y turístico por 634 millones de pesos a través de convenio con el Consejo Federal de Inversiones. También subsidiamos las tasas en líneas de crédito del Banco Formosa para mujeres emprendedoras por 578 millones de pesos y para inversiones en diversificación energética por 226 millones de pesos. Respecto a la producción agropecuaria, continuamos asistiendo e invirtiendo en las distintas cadenas productivas de la provincia para afianzar nuestra estrategia de diversificación y producción con productores. El año pasado destinamos más de 1.400 millones de pesos para fortalecer el arraigo y desarrollo de los paiperos en todo el territorio. Esta inversión incluyó el financiamiento de los programas de asistencia y comercialización de cultivos como el maíz, cucurbitáceas, mandioca, tomate, pimiento, hortaliza de hoja y verdeo de invierno, así como banana, sorgo y sorgo forrajeros. Las escasas precipitaciones verificadas en los últimos 4 años, sumado al aumento de los costos de la devaluación de inicio de la gestión libertaria, fueron factores determinantes para la reducción de la superficie agrícola en la Argentina. A pesar de este escenario, en Formosa se alcanzaron 103.659 hectáreas de producción durante la siembra temprana y tardía. En cuanto a la cadena forrajera y la recuperación de peladares en las zonas semiáridas, promovimos la siembra de pasturas megatérmicas y asistimos a 959 paiperos ganaderos durante el bache forrajero y la crecida del bañado La Estrella, con 167 toneladas de semillas de algodón y 491 rollos de pastura. En la unidad de los pequeños productores radica su fortaleza. Convencido de este principio, el año pasado financiamos remate por un monto de 720 millones que beneficiaron a 18 asociaciones de ganaderos paiperos de La Diosa, Pozo Hondo, Fortín Soledad, Puerto Irigoyen, Lote 8, El Chorro, Pozo de Masa, El Quemado Nuevo e Ingeniero Juárez. Con este acompañamiento del Estado, comercializaron 3.325 cabezas de ganado, lograron un mejor precio por el trabajo que realizan todo el año y evitando la especulación de los revoleadores. Esta política se complementó con la incorporación de nuevas tecnologías, donde el SEDEVA valida las innovaciones de nuestro sistema agroalimentario necesarias frente a condiciones de producción adversa. Se destaca aquí la introducción de material genético adaptado a las cadenas de producción de frutas tropicales y forrajes para la ganadería bovina. El desarrollo sostenible requiere armonizar las prácticas productivas con la conservación de nuestros recursos naturales. En este marco, quiero anunciar el envío de 2 proyectos de ley muy relevantes en materia ambiental para consideración de esta Cámara. El primero de ellos se trata de un proyecto para la creación de una nueva área natural protegida en el oeste formoseño,
con el fin de asegurar la preservación de las diversidades biológicas de esta región del Gran Chaco americano, con convivencia armónica con las actividades productivas de los asentamientos allí radicados. El segundo proyecto de ley se trata del marco jurídico necesario para ejecutar novedosas políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo programas de certificación reducidas de emisiones de carbono. La actividad forestal, especialmente el aprovechamiento del vinal, será clave en el funcionamiento de la planta Fermosa biosiderúrgica. Actualmente, la mayor inversión privada en la provincia. Este proyecto dinamizará la economía local y generará 3.350 puestos de trabajo distribuidos en la planta industrial, la forestación y la logística. Recientemente se completó el montaje del primero de los altos hornos previsto y avanza las obras complementarias en el polo científico y tecnológico. Este año estará iniciando la producción de rabio verde que a futuro alcanzará 144.000 toneladas anuales. ¿Cómo se explica la erradicación de esta industria? Quienes dicen que en Formosa nunca se hizo nada. Esta inversión privada internacional solo es posible por toda la infraestructura vial, energética, logística y tecnológica que desarrollamos a lo largo del tiempo. Como dice la sabiduría popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El polo científico y tecnológico queda evidenciada claramente la alianza estratégica entre la educación, la producción y el trabajo que marcamos como principio del modelo formoseño. Allí estamos próximos a finalizar, con recursos propios, el imponente edificio del Instituto Politécnico Dr. Alberto Marcelo Zorrilla. Sus estudiantes pronto tendrán a disposición la más alta tecnología en sus laboratorios, talleres y aula para seguir formándose en carreras estratégicas. La constante ampliación de nuestra infraestructura en conectividad refleja el compromiso que asumimos con la inclusión digital y el acceso universal al conocimiento. Ya alcanzamos 2.092 puntos interconectados a la red de fibra óptica, incluyendo a escuelas, centros de salud, espacios comunitarios y emprendimientos privados. Para que toda la población pueda acceder a las nuevas oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento, deben asegurarse los llamados derechos de la cuarta generación. Por este motivo fueron previstos como uno de los objetivos generales en la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución que sancionó esta Cámara a pesar del voto negativo de quienes siempre la habían pedido. Similar hipocresía muestran al defender a la gestión nacional que promete un futuro mejor y al mismo tiempo desfinancia la educación y a las nuevas generaciones. En Formosa defendemos a la educación pública y gratuita porque garantiza que ésta sea un derecho fundamental para todos y no un privilegio para unos pocos. Sobre este cimiento ideológico y político construimos cada una de las 1.505 escuelas que se erigen como verdaderos monumentos a la justicia social. La creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca es un hito en la revolución educativa que estamos realizando en Formosa. El año pasado inauguramos el moderno edificio para las carreras de Ciencias de la Salud, iniciando allí la primera cohorte de Medicina y licenciatura en Enfermería. Ya son 800 estudiantes los que están formándose en esta casa de altos estudios en alguna de las 5 carreras, todas de ellas con títulos oficiales de validez nacional.
insisto, de validez nacional, porque existen algunos malintencionados que dicen que el título que se expende en estas facultades de la Universidad de Laguna Blanca solamente tienen validez provincial. Tiene validez nacional. Quiero destacar que estos alumnos provienen de 38 localidades de Formosa, así como la de provincias y países limítrofes. Y resalto especialmente, el 68% de la matrícula son mujeres. Durante el año pasado, continuamos la capacitación permanente y gratuita de los docentes en el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, además de realizar talleres presenciales en las 19 delegaciones zonales. En ellos se capacitaron 4.500 docentes en planificación áulica y desarrollo de capacidades. Avanzando en la incorporación de tecnología en el ámbito educativo, dimos un paso innovador al diseñar el programa de evaluación de aprendizajes. Esta plataforma posibilita un seguimiento en tiempo real de las trayectorias de los estudiantes. Su implementación será progresiva a lo largo de este año y proporcionará información clave para desarrollar estrategias que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje en todo el sistema educativo provincial. Otra herramienta tecnológica provechosa ha sido el programa Puente, a través del cual 2.500 alumnos del último año del secundario realizaron cursos virtuales para profundizar conocimientos relacionados a diversas carreras universitarias. La educación no abarca solamente a la juventud, sino que es una práctica que debemos mantener a lo largo del tiempo y en los distintos ámbitos de la vida. Ejemplo de ello es la educación vial, donde está en juego la integridad física y la vida de los integrantes de nuestra comunidad. Con la articulación entre organismos provinciales, municipios, organizaciones libres del pueblo y la participación ciudadana, logramos reducir un 26% las muertes por siniestros viales el año pasado. La estrategia de policía comunitaria y de cercanía con actividades en los distintos barrios de capital e interior demostró resultado concreto en la prevención del delito. Por otra parte, en la atención integral frente al consumo problemático de sustancias, generamos un protocolo de actuación interministerial frente a situaciones de consumo en instituciones educativas con estrategias de prevención, atención y asistencia en ese ámbito. Un factor muy importante para la salud individual y comunitaria es el ejercicio físico y la práctica deportiva, que es necesario inculcar desde los más pequeños y acompañar a la tercera edad. Este ha sido el espíritu que motivó en su momento la creación de los Juegos Evita en 1948 por parte de Juan Domingo Perón y el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación Argentina. Además de una política de inclusión, constituía una estrategia sanitaria en beneficio de niños y niñas de toda la Argentina. Ante el desfinanciamiento de estos Juegos Nacionales por parte de la gestión libertaria, decidimos crear los Juegos Evitas formoseños, que el año pasado contaron con 22.000 participantes de todas las localidades en 46 disciplinas deportivas. Otro claro ejemplo del deporte social es el crecimiento del fútbol femenino en la provincia. Así quedó reflejado en el tercer torneo de la amistad realizado en Pozo del Tigre y Estanislao del Campo, donde participaron 98 equipos y más de 1.700 jugadoras.
Seguimos construyendo más y mejor infraestructura deportiva y recreativa para la comunidad formoseña. El año pasado inauguramos el complejo de pádel y el estadio de hockey sobre césped en la ciudad deportiva de Formosa. Continuamos ejecutando las obras de los polideportivos municipales de Comandante Fontana, Ibarreta, El Espinillo, Clorinda, San Hilario y San Martín II. De igual manera, avanzan las obras deportivas en Los Chiriguanos, Laguna Blanca, Laguna Nainet y La Primavera. Están próximas a finalizarse los complejos de piletas en los polideportivos de General Belgrano, Tres Lagunas, Formosa, Misión Tacaglé e Ingeniero Juárez. En diciembre inauguramos el Parque Acuático Miguel Medina en Las Lomitas. ¿Quién diría que en el oeste formoseño, donde históricamente faltaba agua, hoy ya estamos inaugurando parque acuático para felicidad y disfrute de la comunidad? Esto se llama modelo formoseño. La paralización de la obra pública por parte del gobierno libertario demuestra su visión de país. Una Argentina con rutas destruidas, sin viviendas, ni energía, ni hospitales, ni escuelas nuevas. Esto no es futuro, esto es el pasado al que no queremos volver. Cada obra paralizada es un daño concreto para la comunidad, que pierde bienes y servicios necesarios, a la vez que miles de trabajadores quedan sin empleo. El año pasado, en este recinto hicimos una detallada enumeración de las obras nacionales realizadas en Formosa. Esta situación no solo se mantuvo durante el año 2024, sino que se agravó con nuevas paralizaciones. En materia vial, continuaron frenadas las obras de pavimentación de las rutas número 6, número 8, número 9, número 11 y número 23, en los tramos que habíamos informado aquí. En materia energética, continuaron sin avances obras fundamentales como el vínculo internacional entre el Guardamaré, Clorinda y la doble eterna entre la estación Gran Formosa y Pirané de Ibarreta. Con respecto a la interconexión Guardamaré-Clorinda, quiero hacer una breve acotación. Es una interconexión internacional que provee 150 megas para el consumo de Formosa, pero no para el consumo de Formosa, sino es para que entre en el sistema eléctrico nacional. O sea, lo que consumimos nosotros se benefician para otros lugares. Bueno, ahí ocurrió algo en la famosa Torre 80, que está a la altura de Bouvier, en el lugar cerca de Güey Muerto, la torre denominada 80, una barcaza paraguaya atropelló y quedamos hace mucho tiempo. Esta gestión la hemos realizado en la gestión anterior, pudimos avanzar que se iba a llamar a la licitación, ya estaba casi completo. Vino este nuevo gobierno, se suspendieron todos los procesos de licitación. Hicimos gestiones proponiendo que ese arreglo lo íbamos a hacer nosotros con recursos provinciales, pero que cuando teníamos que pagar la factura en Camesa se nos tenga en cuenta. La respuesta que fue negativa. Así que seguimos con esta penuria. A esto se le suma para la estación de conexión entre Ingeniero Juárez y la estación Santa Rita sobre el río Bermejo. También se frenaron las plantas térmicas generadoras de energía en Ibarreta y Formosa. Llamativamente es paralización de las plantas fotovoltaicas de Laguna Yema y Las Lomitas, aun cuando ya tenían contrato firmado para su ejecución. Al parecer, las promesas libertarias
tienen la misma melodía que los cantos de sirena. Continúan paralizadas las obras del acueducto desde el río Paraguay hasta Misión Laicí y Villafañe, la toma de agua en la valle junto al acueducto y las plantas potabilizadoras del Riacho de Oro y su Teniente Perín. En la ciudad capital continúa sin avanzar el acueducto hasta el centro de distribución en el lote 110 y luego hasta Villa del Carmen. También se paralizó la obra de repotenciación de la toma de agua sobre el río Paraguay. Lamentamos que no exista ningún avance en los dos grandes acueductos que tenemos proyectados. Me refiero al acueducto para el desarrollo formoseño desde el río Paraguay hasta Ingeniero Juárez y el acueducto del norte desde el río Paraguay hasta General Güemes. Estas obras de doble propósito están destinadas a abastecer de agua a todas las localidades sobre la ruta 81 y 86 y a esos tramos a ser aprovechado productivamente en más de 200.000 hectáreas. En materia de saneamiento, continúa sin avance las obras de desagües cloacales de Riacho Pirané y Formosa, que mencionamos el año pasado. Se sumaron luego nuevas paralizaciones en los barrios Quebrachito, Las Florestas, El Resguardo y San Juan Bautista. Las escuelas también fueron víctimas de la motosierra libertaria en todo el país. Ya son 19 las obras educativas paralizadas en la provincia, incluyendo 4 nuevos colegios técnicos previstos para Ingeniero Juárez, Formosa, Riacho y Las Lomitas. Llama la atención el silencio cómplice de la oposición local ante esta situación. En lugar de levantar la voz para defender a Formosa frente a la injusticia, prefieren sacarse selfies en Buenos Aires con los verdugos del pueblo. Acostumbran a decir que aquí no hay democracia, pero se presentan a elecciones y las pierden por los votos ciudadanos y luego tratan de ganarlas en algún escritorio de Buenos Aires. Le guste o no le guste, en esta provincia deciden los formoseños, porque de eso se trata la soberanía popular. A pesar de quienes buscan frenar la marcha de Formosa, seguiremos avanzando con determinación y firmeza, porque esto es lo que decidió el 70% del pueblo formoseño. Cumpliendo esta premisa, el año pasado reactivamos 585 viviendas y las financiamos con recursos provinciales para que accedan a la casa propia esa misma cantidad de familias. Vamos a seguir luchando para cumplir el sueño del hogar propio a cada vez más formoseño y formoseña, a pesar de la disolución de la Secretaría de Vivienda de la Nación y la apropiación del recurso del FONAVI por parte de la actual gestión nacional. En materia vial, culminamos el ripiado de la ruta de Teniente Fraga y El Chorro, al igual que los accesos a Laguna Gobernador y Potrero de los Caballos. Continuamos ejecutando esta misma tarea en la ruta número 5 hasta Yataí y en la ruta número 32 hasta Fortín Soledad y en el acceso a la comunidad Tillá en Pozo del Mortero. Finalizamos el mantenimiento y reparación de la ruta 1 entre Tatané y Misión Laicí, continuando desde allí hasta El Colorado. También concluimos los mismos trabajos de la ruta 9 entre Colonia Cano y General Mansilla, continuando esas tareas hasta la intersección con la ruta número 1. Iniciaremos este año el mantenimiento y reparación de la ruta número 28 entre Las Lomitas y Posta Cambio Salazar. Completamos más de 40 cuadras de pavimentos, desagüe e iluminación en Clorinda, Fortín Lugones, Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, General Mansilla, Formosa, Misión Laicí, Pirané, Pozo del Tigre, Villa 213 y Villa Escolar.
Continuamos pavimentando calles en Villafañe, Ibarreta, Clorinda, Riacho Jeé y en la ciudad capital. La falta de planificación e inversión nacional en el sistema energético tuvo consecuencia que todas las provincias sufrimos durante estos meses de verano con inestabilidad en la atención y cortes generalizados del servicio. En Formosa seguimos el camino contrario, invirtiendo permanentemente en la ampliación y mantenimiento de nuestra red eléctrica. El año pasado sumamos 134 kilómetros de líneas de media y baja tensión, junto a 497 transformadores aéreos de distribución y 4 transformadores de potencia y más de 7.500 postes nuevos en toda la provincia. Asimismo, iniciamos la interconexión en media tensión desde Laguna Yema hasta el Quemado Nuevo y el Cañón, donde ya extendimos nueva línea de baja tensión y red de alumbrado público. Similar trabajo estamos culminando para interconectar la colonia de Ismael Sánchez en Ibarreta. Y en esa misma zona de la provincia estamos llevando energía a las colonias Isla Sola, San Antonio, al paraje El Toro en Pirané y extendiendo línea de media tensión hasta la estación de distribución del Polo Científico y Tecnológico. Nuestro clima subtropical y los consecutivos años de sequía constituyen grandes desafíos para garantizar el acceso al agua en todo el territorio. La única forma de superar esta adversidad es con una coplanificación hídrica plurianual y una inversión constante para realizar los trabajos necesarios. En esta sensible hora, el Gobierno Nacional nos vuelve a dejar solos. Han desfinanciado las obras de defensa y canalización del río Pilcomayo, poniendo en riesgo el abastecimiento de nuestros riachos, acueductos, reservorios, por donde las plantas potabilizadoras, para la planta potabilizadora. No nos quedamos con los brazos cruzados ante la desidia nacional. Por eso ejecutamos con recursos propios las obras de defensa para evitar los desbordes del río, así como los trabajos de conducción de las aguas del Bañado La Estrella. Allí, la obra hidrovial de la ruta número 28 posibilita dirigirla hacia el Río del Norte, hacia el canal Rivira, que lleva aguas La Lomita, y luego a través del riacho Montelindo a las localidades ubicadas sobre la ruta 81 hasta Pirané. También se condujeron las aguas desde el Bañado hacia la laguna La Salada. A través del riacho El Porteño abastecimos a las localidades de Colonia sobre la ruta nacional 86, desde más o menos Güemes hasta Laguna Nainec. Realizamos importantes inversiones en acueductos, plantas potabilizadoras y redes de distribución para resolver el histórico problema de acceso al agua en toda la provincia. Esta inversión es aún mayor para llevar el agua a familias en zonas rurales por la distancia a cubrir y la dispersión de los hogares. Como resultado de este esfuerzo, el año pasado finalizamos el acueducto de 17 kilómetros y redes en las comunidades indígenas de Pozo Sargento, 26 de noviembre y 27 de julio en el oeste provincial. En Ibarreta concluimos el acueducto de 5 kilómetros que abastece la planta de agua potable, así como el acueducto de 4.400 metros hasta la comunidad Muñiz en Las Lomitas. Asimismo, en la comunidad aborigen, la colonia San Antonio, en Misión Laicí, terminamos las obras de distribución para este servicio. También finalizamos los sistemas de producción y distribución de agua en Bartolomé de las Casas, La Brea y la rehabilitación del centro de distribución del Chorro. Ampliamos las redes de agua en Clorinda,
Laguna Blanca, Villa Fañe, Laguna Yema y Las Lomitas, e iniciamos estos mismos trabajos en Fontana, Pozo del Tigre, Pirané y Mojón de Fierro. La nueva toma de agua de Herradura está próxima a finalizarse e iniciamos la construcción de nuevos acueductos para Riacho Negro desde Clorinda y para la comunidad de Nueva Solidaridad desde Pozo de Maza. Se encuentran en un importante grado de avance las plantas potabilizadoras de Laguna Yema, Posta Cambio Salazar, Fortín Lugones, Tez Laguna y Riacho G. También avanzan la nueva planta, acueductos y redes para las comunidades de Campo El Cielo, kilómetro 30 y kilómetro 19, sobre la ruta provincial número 28. Este año iniciaremos, estamos construyendo nuevas plantas en Misión Laicí, Siete Palmas y Fortín Soledad. Este año iniciaremos estas mismas obras en Estanislao del Campo y Pozo del Tigre, así como la optimización de las plantas de Misión Tacaglé, General Belgrano y General Mansilla. La infraestructura para el sistema de salud también sufrió la motosierra libertaria. Ejemplo de ello son los hospitales pediátricos de la madre y la mujer, así como el Centro de Abastecimiento, Producción y Laboratorios. Ante esta situación, tomamos la decisión de finalizar con fondos propios la primera etapa del nuevo Hospital de la Madre y la Mujer para ponerlo en servicio de la comunidad. En el último año culminamos la refacción del Hospital de Palo Santo y continuamos con las obras en los hospitales de Ibarreta, Villa Escolar, Fortín Lugones, Riacho Jaé, General Güemes y General Belgrano. Avanzamos también con la construcción, refacción y ampliación de 16 centros de salud en todo el territorio. En el Centro de Medicina Nuclear presidente Néstor Carlos Kirchner, pusimos en funcionamiento el tomógrafo por emisión de positrones, en el cual se realizaron a la fecha más de 280 estudios. Quienes padecen de esta enfermedad saben lo que significa. Esto es lo que comúnmente se le llama el PET, que para realizarse se tenía que salir de la provincia, porque se le debe inyectar un isótopo radioactivo que colorea una célula cancerosa que pueda encontrarse en el cuerpo humano y que se detecta a través de ese tomógrafo de positrones. En esta institución ya fueron atendidas 1.508 pacientes. Se realizaron 310 estudios mamográficos tridimensionales de diagnóstico y 910 pacientes han finalizado su tratamiento oncológico. Estamos salvando vida con la más alta tecnología sin necesidad de salir de la provincia. El éxito de una política sanitaria se construye conjuntamente entre pueblo y gobierno. Así ocurre con la campaña contra el dengue, donde el trabajo cotidiano de vigilancia epidemiológica y bloqueo se complementa con la limpieza que realizan vecinos en sus predios. A esto se suma la inversión provincial para fabricar insecticidas, larvicidas y repelentes. El año pasado pusimos en vigencia un nuevo vademecum para el sistema de salud pública que permite la optimización de recursos y mejor control de trazabilidad de los medicamentos, desde su fabricación hasta el suministro a los pacientes. Para proveer insumos
y medicamentos al sistema de salud pública, invertimos más de 77.000 millones de pesos durante el año 2024, además de fabricar 3.355.000 comprimidos sodio que sirven para tratar diferentes patologías frecuentes, como la hipertensión arterial, cardiopatía, fiebre, dolores musculares y osteoarticulares. ¿Cuánta diferencia con el gobierno nacional que eliminó medicamentos gratuitos a los jubilados y redujo la cobertura a pacientes de enfermedades crónicas, dejándolo en una situación de grave desprotección? A pesar de la millonaria deuda que tiene el PAMI con Formosa, les digo a todos los afectados que se encontraron en nuestro sistema provincial, la atención de la gestión libertaria les niega. En nuestro sistema de salud va a encontrar la atención que es negada por el gobierno nacional. Es verdad que existe un antagonismo, pero es producto de nuestra genuina forma de ser y de pensar y de sentir. Lo digo porque la mayoría de las políticas libertarias están fundadas en el individualismo extremo y en una concepción egoísta del mundo en donde el lucro es más importante que las personas. Eso se refleja en medidas crueles y en la falta de empatía por el sufrimiento que generan. Nosotros estamos en desacuerdo porque somos diferentes. Desde pequeños nuestras madres y padres, abuelos nos educaron con valores cristianos que nos marcan para toda la vida. Creemos en la solidaridad por sobre el individualismo, en la equidad sobre la exclusión y en el valor de la vida humana por sobre la cultura del descarte. Lo digo con total convicción. Llevará más o menos tiempo, pero siempre, en todo lugar, el amor vence al odio. Pueblo de Formosa, nuestro país atraviesa tiempos inciertos. Vivimos en una Argentina cada vez más injusta, más dañada y sometida a intereses de afuera. Muchos compatriotas se sienten desanimados porque esta no es la nación que queremos para nuestros hijos y nietos. Nosotros aquí podemos demostrar que otro camino es posible. Somos un pueblo fortalecido en la unidad, esperanzado en la fe y con una alta conciencia política. Algunos creen que seguimos siendo un territorio nacional. Se arrodillan en Buenos Aires pidiendo intervenciones o que algún juez lejano le otorgue lo que el pueblo formoseño les niega en las urnas. Se equivocan. Formosa hace mucho tiempo decide por sí misma. No acepta que nadie de afuera nos venga a decir cómo tenemos que pensar. Sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos. Tenemos la experiencia y la fuerza necesaria. No erramos el camino porque el modelo formoseño nos marca el rumbo a seguir. No importan las presiones ni los ataques. Les reafirmo que este gobernador no se alquila ni se vende. Mi único mandante es el pueblo y no me arrodillo ante nadie, solo ante Dios. Tampoco aceptamos una Argentina arrodillada ni sometida. Apelo a los yurjos de ser hijos e hijas de esta maravillosa tierra. Somos la gran nación de San Martín, Rosa, Irigoyen y Perón, la que cruzó los Andes para liberar medio continente, la que venció a imperios en la vuelta de obligado, la que defendió sus recursos estratégicos creando YPF, Yacimiento Petrolífero Fiscal, para ponerlo al servicio del pueblo, la que dejó atrás privilegio de unos pocos para conquistar derechos para todos. Somos herederos de esta historia de coraje y grandeza.
la sangre derramada en aquellas luchas corren por nuestras venas. Retomamos aquel legado histórico y hagamos realidad el sueño de una Argentina libre, justa y soberana. Convoco a todos los formoseños y formoseñas a que seamos el faro que inicia esta gesta, marcando el rumbo de este costado norte de la patria. Nada ni nadie por encima de ella, solo la providencia de Dios protegiendo sus bendiciones. Nosotros todos unidos para amarla, idolatrarla y defenderla. Que Dios Padre y la Virgen del Carmen nos acompañen en este camino. Muchas gracias.